Las filas para cargar gasolina se alargan y los apagones sobrepasan ya las 10 horas en la capital de Cuba, que acusa a Estados Unidos de querer asfixiar la economía de la isla comunista. La escasez de combustible afecta a hospitales, transporte público y cadenas de suministro de alimentos, mientras los cubanos enfrentan largas esperas y restricciones diarias en su vida cotidiana. Bruno Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, condena la nueva escalada de Estados Unidos contra la isla y denuncia que Washington busca imponer un bloqueo total a los suministros de combustible. Critica además que Estados Unidos recurre al chantaje y aranceles arbitrarios para que otros países se sumen a su bloqueo. El presidente estadounidense Donald Trump emitió el jueves un decreto que amenaza con aranceles a los países que vendan petróleo a La Habana y asegura que Cuba representa una amenaza excepcional para la seguridad nacional estadounidense. El embargo estadounidense sobre Cuba está codificado en la ley. Requiere un cambio de régimen para que podamos levantar el embargo. Una medida que genera preocupación entre los socios comerciales. En México, la entrega de petróleo a la isla continúa pese a la amenaza estadounidense. Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba. Una es a través de contratos que establece petróleos mexicanos con alguna institución del gobierno cubano. Esa es una vía. La otra es la ayuda humanitaria, que es una decisión soberana de México. Mientras tanto, la tensión entre Washington y La Habana sigue escalando en medio de denuncias de bloqueo económico y restricciones que golpean a la población civil. Elkana Bogbot, el ciudadano colombo-israelí que fue secuestrado por Hamas, le narró a Blue Radio y a Noticias Caracol el horror que vivió durante 738 días como rehén del grupo terrorista. Elkana también le contó a Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, cómo lo torturaron y cómo intenta recuperar su vida desde octubre pasado, cuando fue liberado. Vamos a recordar la historia. ¿Qué fue lo que pasó ese 8 de octubre cuando se produjo la incursión de Hamas en el sur de Israel? ¿Cómo sucedieron los hechos? Lo que puedo recordar del 7 de octubre fue que exactamente a las 6:30 de la mañana empezaron los misiles desde la franja de Gaza. Yo me encontraba con mis dos socios en la fiesta de Nova. Empezamos a tratar de ayudar a salir a la mayor cantidad de personas posible de las que estaban en el evento, pero lamentablemente no paraban ni los misiles ni los tiroteos. En medio del evento empezamos a ver personas que están regresando a la zona con heridas de bala. Empezamos a recibir llamadas de personas que estaban en la autopista 232 y allí ya estaban los terroristas de Hamas apuntando y disparando a todos los carros que se dirigían hacia esa zona. ¿Y qué le decían? ¿Cómo lo trataron en esos primeros momentos cuando es secuestrado Elkana? En el momento de mi secuestro me lastimaron con las armas, me maltrataron, cargaban las armas con mi pierna para poder hacer tiros al aire, así que me causaron unas heridas, no me dieron de comer durante las primeras horas y los primeros días, incluso sin poder tomar agua. Los primeros días fueron de no poder ir al baño, fue una humillación completa. ¿Cómo se imaginaba que eran sus días sin usted, estando secuestrado? Esa es la pregunta más difícil para mí porque era la misma que me hacía todos los días y que me tenía al punto de volverme loco y no saber qué pasaba con mi esposa, cómo estaba llevando la situación con mi hijo, con mis padres, cómo estaba mi familia, no tener información, no saber absolutamente nada. La incertidumbre frente a mi familia era lo más difícil, más allá de los golpes, más allá de la falta de comida. Elkana en algún momento pensó que no iba a regresar a abrazar a su esposa, a su hijo, a su familia. Siempre tuve fe de que iba a regresar. ¿Cómo fue el reencuentro, Elkana? ¿Cómo fue el abrazo con Rebeca, con su esposa, y el abrazo con su hijo? Ese fue el momento más emocionante de mi vida, después de 2 años sin tener contacto físico. Poder sentir a mi esposa, poder oler, poder tocar, fue el momento más emocionante de mi vida. Tuve miedo al principio porque pensé que mi hijo me había olvidado, el niño. Sin embargo, me abrazó, se abalanzó y fue un momento inexplicable, un momento muy importante de mi vida que me dio mucha felicidad.
¿Están pensando en algún momento el Canadá en vivir en Colombia, en estrenar su nacionalidad colombiana y eventualmente venir aquí al país de su esposa? En este momento no puedo pensar en el futuro. Estoy dedicado a mi recuperación interna, física y emocional por todo lo que viví. Este no es el momento para tomar esas decisiones. Seguramente lo hablaremos más adelante. Y mucha atención porque hoy se conoció que los archivos del depredador sexual Jeffrey Epstein se fueron desclasificados por Estados Unidos. Aparecen nuevas referencias del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango. Ghislaine, llegaré desde Madrid en el vuelo CO63 de Continental Airways al aeropuerto de Newark a la 1:50 de la tarde del lunes 22. Muchas gracias de nuevo y avísame. Por favor, avísame si recibiste este correo. Muchas gracias, Andrés Pastrana. Ese fue el correo que escribió el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, a Ghislaine Maxwell el 21 de marzo de 2004 a las 5:39 de la tarde para su llegada a los Estados Unidos desde España, donde tiene una residencia alterna. Unos minutos después, a las 5:55 de ese mismo día, la señora Maxwell le contestó al expresidente: recibí el correo electrónico. El conductor estará en la consigna con un cartel con tu nombre. Avísame si recibiste mi mensaje. Recibiste la información del apartamento donde te alojarás, ¿verdad? En otra ocasión, el propio Epstein le escribió a su entonces pareja Ghislaine Maxwell el viernes 10 de abril de 2009 a las 12:30 del mediodía. Llama a Pastrana para hablar sobre una casa estupenda en Cuba. En la escena del intercambio de correos también aparece Jean-Luc Brunel, un agente francés de modelos, quien apareció ahorcado en su celda de una prisión de París, Francia, en febrero de 2022, tras ser acusado de acoso sexual y violación de menores de entre 15 y 18 años en ese país europeo. El 20 de abril de 2009, a las 9:56 de la mañana, el señor Brunel le escribió a Pastrana lo siguiente: hola Andrés, gracias por tu mensaje de ayer. Llegaré a las 2 de la tarde desde Lima. Avísame si tienes un número de Estados Unidos para llamarte. Me alegra mucho verte de nuevo, Jean-Luc. El intercambio de estos correos evidencia lo cercana, estrecha y constante de la relación entre Epstein, Maxwell, Brunel y Pastrana. También se conoció un paquete enviado por correo de la multinacional FedEx, con origen desde Epstein el 16 de abril de 2003, dirigido a Pastrana Arango como destinatario y entregado el 21 de abril de ese mismo año. Además indica que Pastrana Arango, expresidente de Colombia, viajó en el avión privado de Jeffrey Epstein en varias ocasiones. Esto confirma que tuvo contacto directo con Epstein y formó parte de sus círculos de viaje. Comenzamos con una muy buena noticia para el bolsillo de los colombianos. A partir del próximo domingo, la gasolina va a bajar 500 pesos por galón. El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien señaló que las reducciones en el precio del combustible van a continuar, esto para controlar la inflación, Catalina. Bueno, Mayra, televidentes, según el Gobierno Nacional, la medida busca mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos, pero además proteger el ingreso de las familias. Tal y como lo había anunciado el presidente de la República, Gustavo Petro, a partir del próximo domingo, 1 de febrero, baja 500 pesos el precio del combustible. Hacemos una primera reducción de 500 pesos para el próximo mes y no es la única reducción. Van a haber más reducciones. El ministro aseguró que la medida obedece a las proyecciones del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles y el precio del dólar. Ahí tenemos un superávit que ha ido creciendo, que compensa el déficit que nos genera el diésel, déficit que también se ha venido disminuyendo por la reducción en los precios internacionales, y ya tomamos medidas primero en relación con el diésel para vehículos que no son de transporte. Queremos seguir protegiendo el transporte de carga porque es el transporte productivo, es aquel que apoya y ayuda a todo el aparato productivo a que se dinamice la economía. El anuncio fue celebrado por los conductores.
es una noticia excelente para todos. O sea, se va a reducir mucho el valor del combustible, también va a bajar obviamente los alimentos, y también porque va a costar menos transportarlos. Y la verdad es una noticia que a todos nos va a alegrar. La deuda que tenía el país disminuyó, entonces creo que está bien. Ya después de que la deuda disminuyó, pues ya el precio ya también baja, entonces creo que está bien. Económicamente es un impacto significativo para todos, entonces nos sirve a todos en general, para el medio de transporte, motociclistas, todos los medios de transporte en general. Porque me va a rendir más el sueldo y va a ser pues mucho mejor que coger Transmilenio. Entonces sí, bien, me parece súper bien. Aseguran que el presidente Gustavo Petro le está cumpliendo al país. Realmente, viendo lo que pasa en el campo, viendo lo que pasa por lo menos con todo lo del agro, los insumos que han bajado, los campesinos que han tenido tierras, las oportunidades que ha brindado, han sido muchas y la verdad es muy ciego el que quiera negarlo. O sea, es muy evidente, no es que sea un dibujo, no, es real. El ministro de Hacienda anunció que las reducciones en el precio de la gasolina continuarán para controlar la inflación.